noches, estimados televidentes. Bienvenidos nuevamente al programa de cursos, el programa televisivo del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. En esta ocasión tengo el agrado de compartir este espacio con Alejandra Ramírez Soruco, colega del CESU. Ella es socióloga de formación básica, con un doctorado en estudios del desarrollo. Actualmente es responsable del área de desarrollo del CESU y además es la coordinadora y responsable del proyecto Violencias Sociales en Tiempos de Pandemia, proyecto del cual vamos a conversar en esta ocasión. Entonces, Ale, bienvenida, muchas gracias. No, gracias a ti por esta entrevista y hacer conocer este proyecto que a mí me parece súper importante, ¿no? Sí, bueno, justamente es un proyecto Violencias Sociales en Tiempos de Pandemia, en el caso de la metrópoli cochabambina, un proyecto que ha sido aprobado el año pasado, ¿verdad? Y que se ha empezado a ejecutar ya este año. Entonces, un poquito, Ale, como antecedentes, ¿no? Ha habido ya una fase previa de este proyecto, no sé si nos puedes contar un poco de eso. ¿Cuáles son, digamos, las reflexiones de partida, ¿no? Sí, en realidad hace ya muchos años, es decir, desde el 2014 más o menos, nosotros venimos trabajando el tema de violencias e inseguridad. El interés partió sobre todo del tema de la inseguridad ciudadana, en el sentido en que el 2014 teníamos un cúmulo de leyes, de reglamentaciones sobre lo que es inseguridad y violencia, y sin embargo los hechos de violencia seguían subiendo, seguían habiendo más feminicidios. En el 2013 se aprueba la ley 348, sin embargo los feminicidios empiezan a visibilizarse, la violencia intrafamiliar, los robos, los asesinatos, es decir, todos los datos nos mostraban que era una problemática que iba en ascenso. Entonces, un poco la pregunta que nosotros empezamos a hacernos en el 2014 es ¿por qué, a pesar de todo este cúmulo de leyes, reglamentaciones, siguen subiendo los hechos de inseguridad? Entonces, a partir de esa pregunta, conformamos un equipo de investigación multidisciplinario porque estamos convencidos, y lo voy a tal vez desarrollar más tarde, que no se puede ver el tema de inseguridad desde una sola mirada, sino hay que verla de una manera integral y relacionado con este concepto de violencia, que después seguro lo voy a un poquito explicar más. Entonces, ahí hicimos un equipo multidisciplinario con varios centros de la Universidad Mayor de San Simón, entre ellos estábamos nosotros, el CESU, el Centro de Estudios de la Población, el Instituto de Arquitectura, de Investigaciones de Arquitectura, el Instituto de Investigaciones de Humanidades, y había una investigadora de la Facultad de Derecho, y fuera de la universidad hicimos alianza en ese entonces con Acción Andina, que es una organización que trabajaba mucho con el tema de inseguridad, también drogas, violencia, linchamientos, etcétera, ¿no? Entonces, con ellos empezamos a armar un equipo donde nuestra principal preocupación era la de comprender por qué los hechos de inseguridad estaban subiendo. Entonces ahí, cuando empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que no se podía trabajar la inseguridad sin trabajar violencias. Entonces ahí empezamos a darle otra dinámica al proyecto y bueno, ese proyecto duró del 2014 al 2016 y después hubo una segunda fase que fue más para tratar de explicar. La primera fase fue más descriptiva, la segunda fase fue más para tratar de explicar la problemática, que duró hasta 2018. Y en esa explicación empezamos un poco a fijarnos en las leyes y en la reglamentación jurídica, el aparato jurídico frente al tema de inseguridad y violencia. Y ahí nos dimos cuenta que el gran problema era que el aparato jurídico tenía una mirada de violencia que respondía a la violencia como si fuera un tema, yo creo que después voy a hablar más sobre el tema, como un producto de variables unidimensionales, ya sea el sistema patriarcal, ya sea la desigualdad económica, pero que no veían el problema en toda su integralidad. Y entonces ahí empezamos a darle otra connotación a la mirada frente a violencia e inseguridad, que en realidad tenía como principal desafío el pensar el tema de la inseguridad y la violencia desde otra entrada para pensar en alternativas de solución que vaya más allá de las leyes que se habían planteado. Y en todo esto nos agarró la pandemia, y cuando empezó a haber la pandemia, y con esto un poco termino el relato de los antecedentes, cuando empezó a haber lo de la pandemia, nos dimos cuenta que si bien todas las políticas frente a la pandemia eran sobre todo vinculadas a la salud, vacunas, infraestructura, ítems, etcétera,
el problema de la pandemia y sobre todo en la época de la cuarentena no solamente en un tema de salud, porque acuérdense, los índices de violencia intrafamiliar se dispararon, los índices de robo se dispararon, los índices de asesinatos se dispararon, tal vez menos que los otros, pero los feminicidios se dispararon. Entonces, vimos que el tema de la violencia en época de pandemia asumía sus propias características y saliendo de las cuarentenas, justo surgió la posibilidad de una convocatoria para seguir invirtiendo en la comprensión de los fenómenos vinculados en la pandemia, y ahí nos presentamos casi con el mismo equipo con el que hemos venido trabajando y con otros socios de la sociedad civil, como son ProHábitat, Fundación ProHábitat, puedo explicar después por qué, que ellos trabajan el tema de vivienda, y Ciudadanía, que trabaja mucho el tema de violencia y género y violencia interciudadana. Y con ellos nos presentamos esta convocatoria de la Agencia de Universidades de la Francofonía y ganamos la convocatoria. Entonces ahora justamente estamos trabajando en eso. ¿Y qué es lo que se espera, digamos, para este tiempo? O sea, ¿cuál es el espacio temporal en el que se están manejando? En realidad, el proyecto se llama Violencias Sociales en Tiempos de Pandemia y se va a desarrollar todo este año del 2022, tal vez hasta inicios del 2023, porque ha habido una especie de retraso de los que nos han dado el financiamiento en la transferencia de fondos, o sea que se va a alargar un poquito el plazo, pero a grandes rasgos lo que vamos a tener en este proyecto es una encuesta. Una encuesta que hicimos el 2015 para comprender el tema de inseguridad y violencia, la estamos replicando ahora después de la pandemia, incorporando nuevas variables como el tema de vivienda, que para nosotros es fundamental y se ha visibilizado durante la cuarentena, y bueno, incorporando otras variables más como la medioambiental. Y bueno, vamos a hacer una encuesta en los municipios de la región metropolitana y además vamos a hacer entrevistas y además, bueno, vamos a tener publicaciones, productos académicos, pero además hemos empezado a entretejer lazos con las instancias de toma de decisiones públicas. Yo creo que después te voy a comentar un poquito más sobre eso, porque creemos que es imprescindible hacer el puente entre lo que es la academia y la toma de decisiones públicas. Entonces, uno de los desafíos que hemos asumido en esta tercera, digamos, etapa del proyecto es justamente cómo incidimos en aquellos que toman decisiones respecto a las políticas de seguridad ciudadana. Entonces, eso es un poco los productos esperados. Y algo que yo creo que es importante que has estado mencionando, ¿por qué violencias sociales, no? ¿Por qué ese término? ¿Qué es lo que contempla? Porque eso es en realidad lo que un poco diferencia con una mirada tradicional de violencia, ¿no? O, desde una mirada más multidimensional, pues. Entonces, tal vez ahí nos puedes comentar un poco sobre las dimensiones y por qué así en plural, ¿no? Violencias. Ahora, yo quisiera un poco partir de esta relación que he mencionado entre violencia y inseguridad, porque el punto de partida de todos los proyectos, el 2014, fue el tema de inseguridad, que sí se presentaba como un tema que preocupaba a toda la población. En las encuestas de ese entonces, en toda América Latina, más del 60% de la gente decía lo que nos preocupa es nuestra seguridad ciudadana, entonces era nuestro punto de partida. Y cuando empezamos a ver el tema de inseguridad ciudadana, ahí es donde nos dimos cuenta que no podíamos trabajarlo sin violencia. Si te voy un poquito... primero empezar dando definiciones de ambos conceptos, porque son conceptos absolutamente polisémicos, ¿no? Pueden, dependiendo de la perspectiva con la que uno trabaja, puede tener diferentes entradas. Por ejemplo, los psicoanalistas, tenemos unas psicoanalistas en el equipo, incluso se separan la definición de violencia que es inherente a los individuos con la de delitos. Entonces hay una serie de definiciones. Los economistas trabajan de otra forma, los sociólogos trabajamos de otra forma, los arquitectos de otra forma. Entonces, en ese proceso, una de nuestras primeras tareas fue, bueno, construyamos una definición conjunta de violencias, y ahí vimos, y creo que es una de las definiciones más ricas de lo que es violencia, que la violencia es una especie de relación social que no puede ser resuelta en términos institucionales, dentro del orden institucional de una sociedad, y que se tienen que ver con, y que se van más bien por el lado de la agresión, ya sea física, verbal, que rompe con la armonía de una coexistencia ciudadana, ¿no? Eso sería violencia, pero no es algo punible por ley.
¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo, bueno, no resuelvo mis demandas, aunque tenga derecho a ellos, por la vía ordinaria, entonces voy y bloqueo e incluso no dejo pasar a otros, es una relación violenta, porque estoy atentando contra los otros, ¿no? Estoy atentando en mis relaciones armónicas con los otros. Entonces no es necesariamente punible por ley. Y frente a eso, la inseguridad es la parte punible por ley. Es eso de agresión que rompe con la convivencia armónica, pero que está directamente punible por ley, ¿no? Entonces tiene que ver con las leyes, como los delitos, son vistos como delitos, ¿no? Entonces en esa relación nos dimos cuenta que el tema de violencia era absolutamente multidimensional y multifactorial, y que habían diferentes dimensiones que habían que trabajar de la violencia. Por un lado, la violencia ciudadana, interciudadana, que tiene que ver con este ejemplo que te he dicho, ¿no? Es decir, agresión al otro, la falta de convivencia armónica con el otro. Y después que pues tiene indicadores básicos como agresión física y verbal, intolerancia frente a las opiniones, actitudes de formas de ser el otro, porque se supone que todos tenemos que convivir y no todos tenemos que tener la misma forma de ver la sociedad, ni la política, ni las ciudades, y tenemos que conciliar. Eso debería ser lo ideal, pero no lo hacemos, entonces queremos imponer sobre el otro. Entonces eso es un indicador de violencia interciudadana, imposición de intereses, de valores sobre los otros, es una forma de violencia interciudadana. El control y la vigilancia al otro, yo te voy a controlar y te voy a denunciar, es una forma de violencia interciudadana, te voy a poner cámaras, te voy a denunciar. El linchamiento físico y virtual es una forma de violencia interciudadana que tal vez es la que más punto culminante de la violencia interciudadana. Entonces, una de las dimensiones de la violencia es la violencia interciudadana, pero también hay otras múltiples dimensiones que hacen a la inseguridad, a la violencia, ¿no? Como la violencia medioambiental, ¿no? Y que es cada vez más recurrente. Los conflictos que existen en torno a los servicios básicos como agua, alcantarillas, son violencias medioambientales. Los conflictos en torno a las tierras, las deforestaciones, los avasallamientos de los cuales estamos escuchando tanto en los últimos meses, son violencias medioambientales. Y además que en ese caso es también un atentado a los derechos humanos, ¿no? Y también es visto, desde un punto de vista estructural, también hay una violencia, ¿no? O sea, son violencias por eso, porque están atentando a los derechos. Claro, pero no son punibles. Claro. Porque muchas veces estos avasallamientos acaban siendo regularizados. ¿Por qué? Porque hay efectivamente el derecho a tener casa, a tener tierra. Entonces no son punibles, pero son violencias ambientales, están provocando toda la deforestación, los desastres climáticos que hemos tenido tienen que ver con estas violencias ambientales. También hay violencias en torno a la comida, la cantidad de enfermedades crónicas que han empezado a aumentar es una forma de violencia que no se le está tomando en cuenta, y así sucesivamente. Claro, como la contaminación del aire también, la basura y todo eso. Claro que aquí en Cochabamba es un problema total, ¿no? Permanente. Sí. ¿No? Entonces, esa es una de las variables de violencia. Otra de las variables de violencia es la violencia económica, que tú conoces más que cualquiera, porque tú eres la que trabaja el tema, que puede ser estructural, macro, vinculado al Estado, porque hay ciertos derechos económicos que uno tiene y que el Estado no cumple, entonces eso va a provocar el autoempleo, porque todo el mundo nos dice, y eso yo quisiera que quede claro, ¿no? El desempleo ha bajado, pero el desempleo ha bajado ¿a costa de qué? El Estado no te está dando nuevos empleos, no hay empleos formales. Lo que se está haciendo es que la gente empieza a sacar su carretilla porque uno necesita comer, uno necesita vivir. Entonces, ¿qué? Voy a sacar mi carretilla y me voy a pasar todo el día, no voy aunque esté teniendo mi guagua, voy a ir a trabajar, pues no me queda otra, no tengo vacaciones, no tengo derecho laboral, y muchas veces implica una cosa que tú trabajas mucho, la explotación al otro, ¿no? Es decir, la gente que contrate va a ser absolutamente contratada. Ya hay la violencia económica, sobre la cual se puede hablar, la violencia de género, indudablemente. A las mujeres, que puede ser física, psicológica, sexual, patrimonial, que tiene diferentes ámbitos, institucional, hogar, etcétera, educativo, pero también a los hombres, ¿no? Porque cada vez hay más problemas de violencia hacia los hombres, ¿no? Y la violencia, que tal vez sea la que ahora me parece que está siendo más fuerte, a los niños, niñas y adolescentes, y ahí estamos hablando violencia hacia este sector, en los hogares. Si tú ves los indicadores, ves una revisión de los indicadores de inseguridad que han sido tomados sí, que son mostrados, visibilizados,
La violación sexual y la violencia contra los niños dentro de los hogares se ha incrementado, se ha disparado. De hecho, América Latina es una de las regiones donde más infanticidios hay frente al resto del mundo. Entonces, es un tema muy, muy importante. La violencia entre ese sector, al interior mismo del sector, estamos hablando de las pandillas, del bullying, etcétera, etcétera. La violencia cibernética, que es sobre todo dirigida a ese sector. Es decir, hay una serie de indicadores que hacen a la violencia hacia los jóvenes que están marcando no solamente las otras violencias, la violencia interciudadana, sino sobre todo los hechos de inseguridad. Y para que tengan una idea, cuando hablamos de inseguridad estamos hablando de homicidios, asesinatos, feminicidios, robos y robos agravados, estafas, lesiones graves, violencia sexual, violencia hacia los niños, violencia intrafamiliar, delitos de corrupción pública, delitos de crimen organizado que están subiendo cada vez más, ciberviolencia, hechos de tránsito, etcétera. Eso es lo punible por ley. Pero si tú te das cuenta, no podemos entender todo eso si no entendemos las otras dimensiones de violencia. Claro, porque no están aisladas, ¿no? O sea, claro, es multidimensional, pero además interrelacionadas. Y ese también debe ser el reto del proyecto, ¿no? De ver también cómo estas están relacionadas entre sí. Claro. ¿No? Porque están interrelacionadas entre sí. Entonces, un poco nuestra mirada y nuestra propuesta es que si no trabajas de manera integrada todas estas violencias, no solucionas el problema. Y ahí voy a pasar a las políticas públicas, ¿no? Si tú ves las políticas públicas y todas las leyes de las políticas públicas, para empezar, yo hablo de una hiperreglamentación, es decir, todo se reglamenta, todo se judicializa, todo tiene que pasar por justicia, todo tiene que reglamentarse, incluso las relaciones privadas, a eso tienden las políticas públicas. Además hay una idea de control sobre la violencia. ¿Quiénes tienen el papel protagónico en las políticas de seguridad? La policía. Y sin embargo, cuando tú hablas con la población y sacas encuestas de la población, en la última encuesta que hicimos, más del 77% de la población no confiaba nada en la policía, y sin embargo todo lo que es políticas de seguridad están centradas en la policía, en la cámara, en el control al otro, ¿no? Y ahí hay varios problemas, que es lo que nos está llevando un poco a reflexionar, y es que en realidad tú estás trabajando con miradas fragmentadas de la violencia, además con medidas que están marcadas por la corrupción. Y si todo se judicializa, pero ahora más que nunca estamos viendo la corrupción del poder legislativo, es decir, judicial. Entonces hay una especie de contradicción, que eso es lo que nosotros decimos, pasa algo. ¿No? Y ese sería es uno de los obstáculos, ¿no? De cómo es vista actualmente, digamos, la violencia o la inseguridad. Exacto, porque mira, si tú tienes miradas unidimensionales, voy a decir el feminicidio, para dar un tema que ha causado mucha polémica y con el cual tenemos mucha polémica. Los feminicidios y la violencia de género es producto de la sociedad patriarcal, entonces lo que haces es castigar a los hombres y un poco las reformas a la ley 348 iban por ese lado, es decir, aumentaremos las penas, encarcelaremos a todos, pero no ha solucionado el problema. Entonces, si tú dices un cachito, ya, la violencia de género existe, hay una sociedad patriarcal, efectivamente, pero hay otros factores y otras dimensiones de la problemática, como el tema económico, como la violencia interciudadana, como el tema de vivienda. Por eso hemos incorporado el tema de vivienda últimamente, que a mí me parece muy, muy importante, creo que no lo he mencionado. Creo que no, sí. ¿No? Es decir, cuando hablamos, lo que pasa es que la pandemia nos ha visibilizado el tema de que la vivienda es un foco, un centro de violencia, ¿no? Es decir, por hacinamiento, por falta de medidas para la bioseguridad, porque vive mucha gente junto, hay lugares de peleas, etcétera. Es decir, por los riesgos en muchos barrios de que se están derrumbando, es decir, la vivienda se ha vuelto un foco que genera violencias, ¿no? Y cuando tú ves la violencia de género, también tienes que ver el tema de vivienda. Entonces, si solo vas a decir es una sociedad patriarcal, bueno, encarcelaremos a todos los hombres y listo. Y no se trata de eso, porque no estamos solucionando el problema. ¿Y qué pasa con los hijos? Además tenemos consecuencias de eso, ¿no? Entonces, si no miramos, empezamos a ver desde la violencia de género, que está vinculado al feminicidio, que es un hecho de inseguridad, un delito, de manera integral y vinculándolo con todos estos temas, no vamos a solucionar el problema, ¿no? Y hace rato comentabas que a mí me parece clave en los proyectos de investigación, porque además siempre es una crítica la ruptura que existe, digamos, entre los estudios académicos y la demanda real de la sociedad o la ejecución de políticas, ¿no? Hay como una especie de ruptura que deberíamos y estamos tratando siempre un poco de hacer un acercamiento, pues, aunque es difícil también porque cada actor, la universidad o la gobernación o lo que fuese, tiene
otros intereses, otros focos de atención también, ¿no? Entonces, pero nos has comentado que ya ha habido una especie de acercamiento, ¿verdad?, con la gobernación. Sí. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Qué es lo que se espera? Es muy interesante porque, bueno, esa ruptura entre lo que es la academia y los tomadores de decisiones, yo creo que tiene dos culpables, ¿no? Los tomadores de decisiones públicas que no les interesa y no creen en la ciencia, porque no te olvides que Bolivia en el 2018, en una encuesta mundial entre 177 países, es el país que menos muestra creencia en la academia científica. Eso ya te da un dato. Entonces ahí los tomadores de decisiones públicas creen que es más una cuestión de politiquería, de estrategias, y no dan cuenta y no se basan en investigaciones científicas, ¿no? Entonces, por un lado ellos tienen culpa, pero también tenemos culpa los cientistas que no difundimos y no nos buscamos aproximarnos a los tomadores de decisiones públicas. En este caso ha sido muy interesante porque a raíz de los trabajos previos que hicimos, nos contactaron los del Departamento de Planificación y los que estaban encargados de la Estrategia de Desarrollo Integral de la región metropolitana, para que justamente porque ellos quieren incorporar esta visión más integral del manejo de la relación violencia-inseguridad en la estrategia de desarrollo, a partir de los cuales se hacen todos los PTDIs y toda la parte territorial, ¿no? Entonces fue muy interesante porque nos han contactado y estamos trabajando de manera conjunta. Hemos firmado un acuerdo en el marco de un convenio que existe entre la Universidad y la Gobernación, y a partir de ese contacto estamos trabajando con los representantes de los municipios encargados de seguridad ciudadana, de los 7 municipios que conforman la región metropolitana. Entonces, no solamente la gobernación, sino ya hemos aterrizado a un nivel más local, ¿no? más chico. Y eso me parece importante porque, es decir, al final la academia es revisar diferentes, ver resultados empíricos, revisar otras experiencias, rescatar otras experiencias de cómo trabajar la problemática, ¿no? Y creo que, bueno, en la última reunión que tuvimos con los representantes municipales y la gobernación, creo que es algo que ya se está empezando a asumir. Creo que a niveles de municipios también están asumiendo que seguridad no es protagonismo policial, ¿no? Y no quiere decir eso que no vamos a trabajar con la policía, es parte, ¿no? No para como nada. tampoco seguridad es darles protagonismo a la ciudadanía, porque ahí hay confusiones, porque si tú le dices al ciudadano, tú eres encargado de tu propia seguridad, entonces el ciudadano, ¿por qué no hacer justicia por mano propia, linchamiento? Entonces ahí tú generas un círculo de violencia. Entonces tratar de comprender cómo trabajamos de manera conjunta para tener otro tratamiento a este tema de violencia, que no sea unidimensional, que no sea punitivo, que más bien sea de reconstrucción de tejido social. En un taller que tuvimos en el marco de esta colaboración que estamos teniendo con la gobernación hace un mes más o menos, con ciudadanos, con representantes de organizaciones sociales, uno de los grandes problemas que salía cuando justamente hablamos de esta visión violencia sin seguridad es la ruptura del tejido social con la que estamos viviendo a partir de octubre del 2019, ¿no? Porque efectivamente en octubre del 2019 ha habido un proceso, algunos dirían, hay una tendencia en los estudios de decir polarización, hay otros de fragmentación, pero en todo caso nos hemos roto como sociedad y como visión conjunta de la sociedad. Entonces, un poco lo que salía de ese taller es que si no logramos reconstruir ese tejido social, y tampoco vamos a poder solucionar los otros problemas que tienen que ver con el tema de la inseguridad y las violencias. Ale, y para ir terminando muy brevemente, ¿cuáles son los principales desafíos del proyecto que logras percibir? Mira, yo creo que siempre hay desafíos en todo lo que es la investigación, ¿no? Por un lado, desafíos académicos. Si tenemos que poner en pie una encuesta, no te voy a hablar de los desafíos administrativos porque no cabe aquí, todo proyecto de investigación sufre mucho con los desafíos administrativos, pero tenemos que poner en pie una encuesta donde vamos a tener que visitar a los diferentes hogares de la muestra que nos caiga, no todos obviamente porque trabajamos con muestras y bueno, uno de los desafíos es que nos respondan, no se olviden que estamos trabajando con 7 dimensiones. Uno es inseguridad, la dimensión medioambiental, la dimensión de la vivienda, la dimensión económica, la dimensión interciudadana, la dimensión de género y la dimensión de generacional. Son 7 dimensiones, lo que conlleva una encuesta sumamente larga, ¿no? Estamos viendo cómo reducir, y eso es un desafío, las preguntas, pero necesitamos esa información porque la base de cualquier proceso de comprensión de la realidad es la información. Y una de las cosas que marca
El problema de la inseguridad y de la violencia es que no hay información. Había un observatorio de seguridad hasta el 2014 que funcionó y que dejó de funcionar. Conseguir información es terriblemente difícil, hay que ir hasta La Paz, es decir, no hay una información sobre un tema que es clave. Además que a veces te dan, cuando se quiere vender que el tema de que la violencia de género es más importante, te van a mostrar, cuando quieren decir no, los robos son más importantes, te van a mostrar esa información y no hay, como no hay esta visión integrada y solamente fragmentada, se van rompiendo las miradas, ¿no? Entonces el segundo desafío, uno es llegar a los hogares y que realmente podamos tener información. El segundo gran desafío es, bueno, empezar a generar información y eso a todos niveles. El tercer gran desafío es que realmente los tomadores de decisión públicas vayan más allá de la estrategia de desarrollo integral y puedan implementar las medidas frente al tema que respondan a esta visión integral. Gracias, muchísimas gracias, Ale. Creo que es un tema súper interesante y seguramente más adelante vamos a tener otro espacio como este para ir viendo más allá los resultados que se han obtenido. Gracias por el trabajo y por la difusión también del proyecto que están realizando. Gracias a ti. Muchas gracias a todos, hasta la próxima.